Mucha atención. En un país dominado por maquinarias políticas y grandes presupuestos, ocurrió algo inesperado. Desde cero, sin estructuras tradicionales ni millones en campaña, se logró construir una bancada en el Congreso. En pocas semanas, recorriendo regiones y conectando directamente con la gente, se alcanzó lo que muchos creían imposible: 4 senadores y una representante a la Cámara. Más que una cifra, esto representa un mensaje poderoso. La política también puede nacer desde la ciudadanía. Cada voto fue ganado con confianza, no comprado. Cada apoyo fue construido en las calles, no en oficinas. Esta bancada surge del inconformismo y de la idea de que Colombia necesita un cambio real. Pero lo más importante no es lo que ya se logró, sino lo que viene. Esta base puede convertirse en una fuerza capaz de influir, proponer y desafiar al sistema tradicional. Lo que parecía imposible hoy es realidad, y podría ser apenas el comienzo de algo mucho más grande. Y él es Abelardo de la Espriella, quien no estaba en ninguna consulta y quien también merece una felicitación, porque Abelardo de la Espriella no viene de la clase política. Abelardo de la Espriella es un exitoso abogado que decidió apoyar a Colombia en este momento con una candidatura presidencial, pero a pesar de no tener esa maquinaria, esa infraestructura, un partido político que no estaba en el Congreso, pues sí, con un reconocimiento, un liderazgo, una marca que viene desde Álvaro Gómez Hurtado, revivió y puede tener, creo que están todavía en un tema de reconteos, puede tener mínimo 3 o 4 senadores de la República, además de 2 representantes a la Cámara. Eso suena poco, pero para alguien que no tenía maquinaria para hacerlo, es un éxito. Candidato de la Espriella, buenos días y enhorabuena por su entrada al Congreso también. Julio, un abrazo muy especial para todos ustedes en la mesa de trabajo y para la gran audiencia de Caracol. Julio, lo que señalas es muy importante. Era el primer paso en esta ruta hacia la presidencia de la República. En 36 días hicimos una campaña maravillosa con la lista del Tigre de Salvación Nacional y hoy tenemos 4 senadores de la República. En un país en el que un senado puede costar hasta 25.000, 30.000 millones de pesos. Nosotros sin plata, sin buses, sin política tradicional, con fervor, con el cariño de la gente, recorriendo los pueblos de Colombia, logramos una votación entre Senado y Cámara de 1.100.000 votos. El presidente Milei, cuando llegó con 2 diputados. Yo estoy llegando con 4 porque necesitamos una bancada que nos ayude a agenciar las transformaciones que requiere Colombia. Así que ese era el primer paso, Julio, y lo dimos muy bien. Yo me siento muy orgulloso de estar en esta lista apoyándola a la cabeza con un hombre de las calidades, las condiciones intelectuales y humanas de Enrique Gómez y del resto de senadores que resultaron elegidos. Es muy importante para nosotros ese paso y esto constituye, Julio, sin duda alguna, una renovación de la política, porque es el único movimiento, esa lista del Tigre, que no tenía amarres políticos, que no viene de la rosca de siempre, de la casta. Yo me siento muy orgulloso de ese triunfo y eso ha sido muy importante para nosotros, Julio. Le preguntan a Abelardo por qué eligió a un académico como fórmula vicepresidencial, alguien que claramente no aporta votos, mientras otros candidatos hacen cálculos políticos para sumar apoyos electorales. Su respuesta rompe con la lógica tradicional. No tomó la decisión pensando en votos, sino en lo que necesita el país. Afirma que Colombia enfrenta una crisis profunda, especialmente en lo económico, y que se requiere experiencia real, no figuras decorativas. Por eso eligió a un perfil técnico, preparado y con trayectoria, capaz de liderar relaciones internacionales, atraer inversión y ayudar a reconstruir la economía. Para él, el vicepresidente no debe ser un sumador de votos, sino un ejecutor clave del gobierno. Abelardo insiste en que su proyecto no se basa en politiquería ni en alianzas estratégicas para ganar elecciones, sino en rodearse de los mejores, incluso si eso no representa una ventaja electoral inmediata. En resumen, plantea un contraste claro. Mientras otros piensan en ganar elecciones, él asegura estar pensando en gobernar. Esta es una decisión que no obedece a un cálculo político y tampoco a amiguismo, porque he visto al doctor Restrepo 4 veces en mi vida. Pero tuve perfectamente claro desde el primer momento cuando anuncié mi candidatura que un hombre de sus condiciones académicas, profesionales, de su formación, de su trayectoria, va a ser determinante en la reconstrucción de Colombia. Un economista de sus quilates que fue
catalogado como el mejor ministro en su momento, nos va a ayudar a esa recuperación que requiere el país. Yo le he dicho a Colombia, Julio, que yo no voy a viajar fuera del país, me voy a concentrar a gobernar desde cada uno de los 32 departamentos de la patria con un puesto de mando unificado, con lista en mano, dándole soluciones al pueblo colombiano, a la gente en las regiones. Quiero descentralizar ese poder. Y necesito una persona en la vicepresidencia que haga todo ese trabajo internacional de fondear los recursos para reconstruir nuestra economía, que haga los contactos con los organismos multilaterales, que se siente con los inversionistas de Wall Street. Y eso lo puede hacer un economista de los quilates, del doctor Restrepo. Yo estoy siendo responsable con esta elección. Esto no es un cálculo político, es una muestra de responsabilidad con mi país. Colombia atraviesa sus horas más oscuras y nos van a dejar un país destruido en su sistema de salud, en su seguridad, en su economía. Y necesito un coequipero, un vicepresidente con funciones que tendrá asignada haciendo toda esa labor internacional para que reconstruyamos a Colombia. Esto no puede ser con cálculos y esto no puede ser con politiquería o metiendo aquí gente que traiga votos y que no tenga las condiciones. Yo por eso estoy siendo responsable en lo que tengo que hacer y así va a ser mi gabinete. Gente de lujo que le aporte a Colombia. Yo, Julio, gracias a Dios, Dios me ha dado algo de discernimiento, algo de inteligencia y cero complejos como para entender que debo rodearme de gente mejor que yo. Así va a ser la catadura de mi gobierno. La mejor gente para ayudar a Colombia en sus horas más oscuras. Doctor de la Espriella, pero cuéntenos un poco cómo fue ese proceso. Usted tuvo que haber tenido sobre la mesa varias hojas de vida, analizando las perfiles y incluso hasta nombres de mujeres muy valiosas, muy inteligentes, pero al final, ¿por qué descarta esas otras opciones y se va por el doctor Restrepo? Por las razones que he señalado. Colombia queda con un tema económico muy complejo y el doctor Restrepo es la persona idónea para desempeñar esa función que pienso asignarle al vicepresidente en esas relaciones con los organismos multilaterales para que también se siente con los inversionistas, para que vaya y haga la ronda con los inversionistas, para que me ayude a fondear los recursos que necesitamos para sacar adelante nuestra economía y hacer que despegue de una buena vez como corresponde. Pero además es que el doctor Restrepo es experto en comercio internacional, en economía, en educación, ha sido rector de 4 importantes universidades en Colombia. Es un hombre con una experiencia impresionante. Durante la pandemia fue un ministro de Economía excepcional. Yo tengo que ser muy responsable con mi país. Yo no vine aquí a hacer una chapuza, una chambonada. Me voy a rodear de los mejores. Y desde el primer momento lo tuve en la cabeza porque necesitamos a alguien así para, insisto, recuperar a nuestro país que va a quedar en la peor situación económica de toda su historia. Yo no quiero solamente disparar los 4 o 5 motores de la economía colombiana para activar esa economía y tratar de cerrar el hueco fiscal. Yo quiero pensar en crecer, porque la economía tiene que crecer. Y José Manuel Restrepo sin duda va a ser un coequipero maravilloso, un asesor excepcional y aparte es un ser humano extraordinario. Yo siempre pensé en él desde el principio y tampoco tuve una baraja tan amplia, tengo que decirlo. Estaba entre 3 y 4 nombres, pero el de él siempre resonaba en mi cabeza y en mi corazón con mucha fuerza porque entendí, insisto, desde el principio que un hombre de sus calidades intelectuales y humanas es fundamental para este momento tan complejo que atraviesa la patria. Después de analizar todo este panorama, hay una conclusión que no se puede ignorar. Aquí no estamos viendo una campaña tradicional. Estamos viendo el intento de construir algo completamente distinto dentro de la política colombiana. Por un lado, una bancada que nació sin maquinaria, sin grandes recursos, sin padrinos políticos, y que aún así logró abrirse espacio en el Congreso. 4 senadores y una representante no son solo números. Son el reflejo de un fenómeno que empieza a tomar fuerza desde abajo, desde la gente, desde el inconformismo de un país que está cansado de lo mismo. Por otro lado, una decisión que rompe con la vieja política. Elegir a un vicepresidente no por los votos que suma, sino por la capacidad que tiene. En un escenario donde muchos candidatos calculan cada movimiento pensando en la próxima elección, aquí se plantea algo diferente. Pensar primero en cómo gobernar. Y eso cambia completamente la conversación. Porque al final la gran pregunta no es quién suma más votos hoy, sino quién tiene el equipo para responderle al país mañana. Colombia enfrenta desafíos enormes.
Una economía golpeada, problemas de seguridad, desigualdad creciente y una desconfianza profunda hacia las instituciones. Frente a eso, hay dos caminos claros: seguir jugando el mismo juego político de siempre o intentar algo distinto, aunque implique riesgos. Lo que estamos viendo aquí es precisamente eso: una apuesta. Una apuesta por una política menos calculada y más enfocada en resultados. Una apuesta por perfiles técnicos, por meritocracia, por rodearse de gente preparada. Y, sobre todo, una apuesta por demostrar que no se necesita una maquinaria gigantesca para empezar a generar cambios. ¿Será suficiente? ¿Podrá crecer este movimiento? ¿Logrará consolidarse frente a estructuras mucho más fuertes? Eso aún está por verse. Pero lo que sí es claro es que esto ya dejó de ser una simple candidatura. Esto empieza a parecerse a un proyecto que quiere disputar el poder real del país. Y en medio de todo esto, la decisión final no está en los políticos, está en la gente. En quienes votan, en quienes opinan, en quienes deciden si quieren más de lo mismo o si están dispuestos a apostar por algo diferente. Porque al final, cada elección define el rumbo de un país. Y esta podría ser una de las más importantes. Si te gustó este análisis, si quieres más contenido claro, directo y sin filtros sobre lo que está pasando en Colombia, ya sabes qué hacer. Suscríbete ahora mismo, dale like a este video, comenta tu opinión, porque aquí todas las voces cuentan, y compártelo con más personas para que este mensaje llegue mucho más lejos. Nos vemos en el próximo video.